Estamos iniciando una emisión más de Reloj Checador desde Cananea TV, porque la lucha sigue. Pues en anteriores emisiones hemos estado analizando las demandas, la problemática, las propuestas de algunos trabajadores de instituciones muy especiales que tienen que ver no únicamente con un sector, sino con el país entero. Hablábamos en una emisión de trabajadores del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y del Instituto Nacional de Capacitación para el Desarrollo Rural. En otra emisión siguiente hablamos sobre la situación de los trabajadores, en especial de los investigadores, de los institutos de investigación del sector salud. En esta ocasión, siguiendo en la misma línea, vamos a analizar la problemática, las propuestas, la situación de la industria en un sector que a veces llama mucho la atención, a veces causa miedo, pero precisamente la idea es que quienes son especialistas, quienes conocen el sector, nos hablen sobre esto. Y hablamos de la energía nuclear. Como de costumbre, tenemos invitados de lujo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Hilarión Simón Cruz Galindo, doctor en física, que ha sido secretario de Política Nuclear y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Actualmente es integrante de la comisión revisora del contrato colectivo que este sindicato tiene con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, saludos a todos. Nos acompaña también el licenciado Ricardo Flores Bello, que la verdad no me daría tiempo mencionar todos los cargos que ha tenido en el comité ejecutivo del mismo sindicato, del SUTIN, pero bástenos decir que ha sido secretario general y secretario en otros puestos, también del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes, gracias por el espacio. Como siempre, nos acompaña la experiencia, la sabiduría del licenciado Jesús Luna. Bienvenido, licenciado. Y damos las gracias a quienes hacen posible que esta emisión llegue hasta sus dispositivos, a Brenda, a Tania y al espíritu que siempre nos acompaña en Reloj Checador. Pues sin mayores preámbulos, entremos en materia. Seguramente algo de nuestro público, cuando oye energía nuclear, pues se imaginará bombas, se imaginará quién sabe qué cosas. Pero en realidad, pues la energía nuclear tiene muchas otras facetas. No es lo bélico, no es lo principal, lo bélico. Y la otra pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿y en México hay energía nuclear? ¿En México se tiene algo? Entonces, tal vez sería prudente iniciar con qué tenemos en México, qué instituciones, qué se hace en materia de energía nuclear. Doctor. Sí, mire, con respecto a la energía nuclear en México, nosotros tenemos desde los años 90, precisamente en el año de 1990, tuvimos nuestro primer reactor nuclear de potencia. Les comento esto porque dentro de todos los reactores que tenemos en el mundo y en México, tenemos los reactores que son de potencia y los reactores de investigación. Nosotros entramos ya desde el punto de vista del desarrollo nuclear, nucleoeléctrico en el mundo en el año 90, cuando empezó a trabajar en sus pruebas preoperatorias y ya de operación el primer reactor nuclear tipo BWR Laguna Verde. Pero desde los años 50 en México se creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear precisamente para un desarrollo tanto en los aspectos no energéticos como los aspectos nucleoeléctricos o energéticos. Y esa institución dio lugar a muchos estudios y a muchos procesos en los cuales se fue decantando en aplicaciones de tipo energético y no energético. Una parte de ella se desarrolla en nuestro Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que ha tomado varios nombres,
y últimamente tiene el nombre de su creador, el doctor Nabor Carrillo Flores. En nuestro instituto tenemos un reactor de investigación. Les quiero hacer la diferencia entre un reactor de investigación y un reactor de potencia. Un reactor de potencia, a lo que nos va a interesar a nosotros es calentar el agua, volverla vapor, secar este vapor y mandarlo a un elemento que nos pueda transferir esa energía del vapor que se obtuvo por su calentamiento del agua en energía eléctrica, en un generador eléctrico. Y eso es lo que es precisamente un reactor nuclear. Un reactor de investigación tiene los mismos principios que son el de la fisión nuclear. El uranio 235 enriquecido se fisiona y el número de neutrones se va controlando y al mismo tiempo se va controlando la energía. Tanto en un reactor de potencia como en uno de investigación se hace el mismo proceso, pero en un reactor de investigación lo importante es calentar el agua, volverla a vapor para que genere electricidad. Y en un reactor de investigación lo que nos va a interesar a nosotros, ¿qué va a ser? El flujo neutrónico. Porque si algo nos hace a nosotros radiactivos, son los neutrones. Entonces es importante tener un reactor de investigación para poder tener elementos radiactivos que nos permitan generar medicinas. El mismo reactor nos va a permitir que se pueda estudiar y trabajar en él y hacer investigaciones. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de la energía nuclear? Tenemos las dos partes. Una parte de investigación que va a ser utilizada en cuestiones de salud, en cuestiones de agricultura, en cuestiones geológicas y en un montón de materias importantes para el desarrollo de la sociedad. Y la parte nucleoeléctrica, que es la que espanta un poco a la gente, que nos va a permitir tener energía eléctrica para grandes ciudades e industrias poderosas. Entonces, si nosotros conjuntamos esos dos elementos, nosotros podemos tener en una matriz energética nacional una posibilidad de desarrollo energético que tenga que ver con la cuestión nucleoeléctrica y desarrollo social que tenga que ver con sus aplicaciones. De manera rápida, porque sabemos que el tiempo es corto, les quiero decir que los dos reactores de potencia que están en Laguna Verde proporcionan aproximadamente 820 megawatts eléctricos. Les comento esto porque empezaron trabajando con 650, se repotenciaron y significa que ahora están dando del orden del 4% de la energía eléctrica nacional. Y nuestro reactor de investigación lo que proporciona son radiofármacos, aparte de gente que prepara, que ayuda a la gente con cáncer a bajar el dolor del 100% que es a un 10%, manteniendo una buena calidad de vida. No les platico del interés que podríamos nosotros tener desde un punto de vista técnico. Yo lo que les quiero hacer notar es que fundamentalmente el estudio que nosotros hacemos en nuestro instituto tiene que ver con las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Y entonces a la pregunta que me haces con respecto a qué tenemos, básicamente es eso. Tenemos reactores nucleares con una ciencia que siempre digo, no es una ciencia revolucionaria, pero sí es una ciencia en evolución y con mucho trabajo hecho y muy conocido. Y en este sentido nosotros podemos definirnos por la cuestión ambiental con un elemento nucleoeléctrico que no genera gases de efecto invernadero y también apoyar desde un punto de vista de investigación al desarrollo en salud, en medio ambiente y todo eso para que podamos trabajar para la sociedad que finalmente es la que paga nuestros proyectos. Doctor, está el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, pero hasta donde sabemos hay algunas instituciones que también tienen algo de energía nuclear, aunque no con la misma importancia que está definida en la ley nuclear que el INI. Sí, esa es una muy buena pregunta. O sea, la cuestión nuclear no nada más se basa en lo que se hace en nuestro instituto. En el Politécnico Nacional, desde hace más de 50 años, se crean los cuadros de investigación en ingeniería de reactores, específicamente la cuestión nucleoeléctrica, pero también con las disposiciones que tiene ahora la educación, se generan gente que se dedica a aplicaciones de la energía nuclear en cuestiones de física médica
y en otras cuestiones de tipo de alimentario. Pero también tenemos en Zacatecas, donde tienen un reactor de cero potencia. En el mismo Politécnico tienen un reactor de cero potencia para poder estar trabajando, que le llaman subcrítico. Tenemos en la universidad el Instituto de Investigaciones Nucleares. También se tiene gente que trabaja ahí. La misma Facultad de Ingeniería de la UNAM. En síntesis, tenemos del orden de 8 instituciones de nivel superior donde los egresados de ahí pueden seguir la carrera de energía nuclear, tanto en las partes de aspectos de física médica, en materiales y en otros usos, o en las cuestiones teóricas de la física nuclear, como la gente que se va a dedicar a la cuestión de los reactores nucleares. Si a eso le sumamos nuestro instituto como un ente generador y productor de elementos para que la gente pueda estudiar en sus diferentes instalaciones, podemos obtener una gama, una variedad muy importante de gente de alto nivel, desde licenciatura, inclusive cuestiones técnicas de protección radiológica, como licenciaturas, maestrías y doctorados, para poder desarrollar cualquier tipo de aplicación e innovación en instalaciones nucleares. Si me permite, cuando no existe una información adecuada, por lo regular siempre existe también una apreciación que no es la más adecuada. Aquí en México, en lo particular, yo me sumo a ese número de gentes que desconocemos pues todo lo que ahorita nos está explicando, pero sobre todo como que se tiene miedo de decir no, lo nuclear no, porque ya ven lo que pasó en Rusia, ya ven lo que ha pasado en otro lado, nos va a pasar lo mismo aquí. Pero la importancia que usted está destacando tiene varios aspectos. Uno, que puede ser un generador de electricidad, así lo entendí. Claro. O generar electricidad, Sí, electricidad. Que no sería la competencia con lo que tenemos, o podría más bien ser complementaria, o podría incluso tener un mercado nuestro interno mucho más abundante de energía eléctrica. Pero por el otro lado está lo clínico, lo médico. Y las aplicaciones a salud, a alimentos. Y esto viene con la pregunta que le quisiera formular al doctor o al licenciado. ¿Cuáles serían las opciones que tenemos en México actuales como para poder decir, bueno, lo que se tiene, cómo perfeccionarlo, cómo hacer que pueda producir más, cómo hacer que sea más alto su rendimiento, cómo hacer que bonifique en este país lo que necesitamos, tanto en medicina como en energía eléctrica? Y como ya se ha señalado, el tiempo aquí es un tirano, y antes de que nos vaya a regañar producción, nos vamos a un corte con interesantes anuncios de otros de los programas de Cananea TV y regresamos con la respuesta a la pregunta del licenciado. Hola, soy el gato Vainilla y los espero en Cananea TV, porque ¡miau! Los maullidos y la lucha siguen. Pues regresamos a Reloj Checador en esta emisión que estamos hablando de eso tan desconocido a veces, pero tan importante, que es la energía nuclear, y en esta ocasión desde la perspectiva, desde las posiciones de los trabajadores. Tenemos una pregunta pendiente. Sí, licenciado, con respecto a sus preguntas es muy interesante. De hecho, al inicio de mi plática, de la conversación, les comenté que la central, los reactores de la central, la unidad 1 y la unidad 2, empezaron con 650 megawatts eléctricos. Tan es necesario eficientarlos que se repotenciaron. Ahora están trabajando del orden de 820, 850 megawatts eléctricos. Y hay algo muy interesante que también nosotros podemos ver. El estudio de los reactores de las nuevas generaciones nos los van a hacer un poquito más pequeños, pero más seguros. La seguridad es lo fundamental en los reactores nucleares. Entonces, obviamente van a tener riesgo como todo, como una plataforma petrolera, como viajar en avión, pero aquí se está cuidando la redundancia en la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, una posibilidad es que si México entrara en un plan de desarrollo eléctrico por
cuestiones por métodos nucleares, eso ayudaría a eficientar ciertas zonas. Hay zonas donde podemos nosotros tener biomasa, podemos tener aire, podemos tener energía por métodos eólicos, todo eso, pero si se acaba el viento, si no hay biomasa, no hay suficiente biomasa, una posibilidad de que el concepto de capacidad de carga, que es lo fundamental, la capacidad de carga significa que si tengo una ciudad con un cierto valor de energía eléctrica, cuando llega la gente a su casa en las noches o hay un partido de fútbol, prenden todo, y eso ¿qué implica? Un mayor aumento en la demanda de electricidad. En los medios de obtener energía eléctrica por energías renovables no aguantan eso. Lo que aguanta son la cuestión del combustible, la hidroeléctrica, el ciclo de gas y la nucleoelectricidad. Con la ventaja que la nucleoelectricidad pues va a ser una energía que va a ser muy limpia para el ambiente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la cuestión eléctrica? Pero eso se sigue trabajando. Les voy a remarcar dos cosas que no lo tiene ninguna otra de la cuestión de la nucleoelectricidad. Una, si tuviésemos un problema de radiación, a diferencia de lo que está pasando ahorita con el coronavirus, que no saben por dónde andan, aquí sí podemos saber porque lo podemos detectar y lo podemos confinar. Eso no se puede hacer en ningún otro lado. Y la otra, que inclusive el combustible que nosotros tenemos se puede reutilizar, a diferencia de otro tipo de energías. Y obviamente los desechos radiactivos, por cuestiones físicas, algunos son de vida media muy larga, que es lo que la gente tiene miedo. Toda esa parte se confina, se estudian los lugares donde exactamente pueden quedar de una manera aislados por muchas generaciones para que nosotros podamos seguir trabajando con la cuestión nucleoeléctrica. Entonces la nucleoeléctrica, como usted bien lo dijo, complementa a las otras alternativas que son también limpias, que nosotros llamamos. Entonces, en este sentido, eficientar la energía nuclear va a tener que ver primero con tener un programa que nos permita plantearnos un proceso de desarrollo nucleoeléctrico que satisfaga las necesidades de las grandes ciudades y de la gran industria. La otra, preparar gente, tener elementos, como ya dijimos, en universidades que puedan seguir con este proceso, porque es un proceso que no puede concluirse y después volverse a empezar. Como va en evolución, nosotros tenemos que seguir los procesos para que se tengan un buen armado del proyecto tecnológico. En síntesis, lo que les puedo decir es, esa parte es la parte de electricidad, la parte de potencia, pero nos vamos al otro lado. Si nosotros tenemos reactores de investigación y nosotros podemos generar elementos radiactivos que solamente se pueden volver radiactivos en reactores, nosotros podemos enfrentar el desarrollo de diferentes radiofármacos, sobre todo en la cuestión de los cánceres. Y también hay otra cosa, se mejoran los alimentos, se estudia el aire de las ciudades, se plantean las zonas geológicas y dónde se pueden encontrar diferentes minerales. Y todo eso se hace en base a procesos con métodos nucleares. Pues creo que se va aclarando la importancia de la energía nuclear. Ahora, ya nos han señalado que esto se hace, hay muchas instituciones en el país dedicadas a lo nuclear, pero la fundamental, la que por ley es la responsable principal, es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Licenciado, ¿nos puede hablar más sobre el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares? Bueno, el instituto tiene una característica muy especial, que es un personal altamente especializado, que muchas generaciones anteriores invirtieron en muchos investigadores, que ahorita su promedio de edad es aproximadamente de 65 años. Este promedio de edad se podría ver en hechos cronológicos de vida, ya la etapa saliente de un ser humano, pero en el caso de un investigador es la etapa más significativa después de toda la experiencia adquirida.
Pero el problema es qué pasaría, qué va a pasar con ese conocimiento que tanto ha invertido el pueblo de México en estas personas. Aquí tenemos un problema, hablando ya directamente del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que se ha venido arrastrando durante varios sexenios. El problema que tenemos es que no hay un recambio generacional en la institución. El personal del instituto se encuentra dividido en la área técnica, en la área especializada en la investigación, aproximadamente en un 78%, y el resto es personal de índole administrativo. Tenemos esta situación actual, y el problema también es que tenemos la base de investigadores bien fortalecida, pero hemos tenido una repercusión muy importante en todo lo que son las áreas técnicas a nivel de laboratorios, a nivel de técnicos. Poco a poco han ido siendo menos los compañeros que se dedican a esta circunstancia, y pues lo que podemos ver es que tenemos un problema muy grande que se verá representado al lapso de 5 o 8 años a lo mucho de tener esta situación. Algo que decía el doctor Simón, que es muy interesante, la gente cuando hablamos de energía nuclear lo ve como algo muy abstracto, muy lejano, pero muy cercano ante la idea o el estigma que se le ha dado a la energía nuclear de peligrosa. Pero nunca nos hemos puesto a pensar en el costo-beneficio de la energía nuclear como tal. Para una persona que tiene un cáncer avanzado y en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se encuentra una solución de un producto que le mitiga el dolor en fase terminal, ahí la pregunta es, ¿cuál es el costo-beneficio? La otra que puedo decir, para un niño que se quemó, una niña que se quemó con una lata de aerosol que quemó en un basurero y le explotó en la cara, la posibilidad de que le puedan poner apósitos del banco de tejidos radioesterilizados de nuestra institución, que hace que pueda recuperarse en un menor tiempo de cama, menor tiempo de doctores, menor tiempo de todas estas cosas, y que cuando termina su recuperación lo único que tiene es un cambio de coloración de piel. Preguntemos cuál es el costo-beneficio para los padres de ese niño o esa niña. Lo que decía el doctor Simón a la que es la producción eléctrica. Nada más piensa en un momento, en los últimos 3 o 4 años, cuántos teléfonos celulares se han comprado en todas las casas del país. Y todo teléfono celular necesita recargarse. Y ahí es donde la energía nuclear, como lo dijo el doctor, con una carga base, que es diferente a otros tipos de energías renovables, puede significar una situación muy importante para el país. Pues nos vamos a un corte antes de que nos vayan a regañar. Entonces los invitamos a que vean estos interesantes anuncios que no comerciales, y volvemos en un momento. En Cita con la Sororidad hablaremos de la lucha de las mujeres en su rol de lideresas, profesionistas y luchadoras sociales para acceder en la política, la ciencia y la cultura. Un empoderamiento desde el cual buscan transformar a México. Soy Griselda Lozada y las espero en Cananea TV, porque la lucha sigue. En estos breves minutos, la exposición del doctor y del licenciado han sido bastante profundas y que nos dan una idea más clara de son las cosas. Por un lado, si estoy equivocado, por favor, corríjame, porque si no después va a ser, vamos a reproducir el error. Primero, la generación de energía nuclear es una generación que no necesariamente es contaminante, sino garantiza energía limpia. 2. La generación de energía nuclear
tiene máximos de seguridad para evitar cualquier situación como las que vemos en películas o en cualquier otra situación. 3. El que exista generación o adecuación de la energía nuclear para fines médicos tiene sus benevolencias, como lo explicaba el licenciado. Es decir, puede ser que una persona sea el que lo utilice, pero cualquiera de nosotros puede estar expuesto, uno, su familia, para eso, y cuando se salva uno es cuando le damos gracias a todo el mundo. 4. Es aquí en México necesario la implementación, conservación, incluso que se pudiera crecer más este sector. Es decir, se hace necesario porque el país sigue siendo el mismo en territorio, pero sigue mucho más amplio en población, por lo cual se hace necesario más situaciones como las que ustedes expusieron. ¿Por qué? Bueno, porque la generación de energía eléctrica por los medios convencionales que conocemos también pueden ser agotables. Entonces, como que tenemos que tener. Pero 4, hay algo que me queda la confusión. Usted decía, doctor, que es necesario la generación de profesionistas que se vayan adecuando o metiendo en esta carrera. Pero el licenciado, tal vez escuché mal, él decía, bueno, en el centro de trabajo de ustedes tiene una generación, pues ya en promedio de un poco alto, y no se ve que existan muchos jóvenes que quieran meterse ahí, y supongo, bueno, porque ha de ser, o porque no se está instrumentando una educación en ese sentido. 2, porque existe un castigo presupuestal para contratar personal. 3, porque existen o pueden existir salarios y condiciones un poco diferentes a lo que puede aspirar un profesionista. Pueden ser múltiples las cosas, y esto nos lleva al ámbito de lo laboral. Lo laboral, que sin duda va vinculado, porque es de las pocas veces que escucho un sindicato que está preocupado no solamente por conseguir mejoras de sus condiciones de vida de trabajo, lo cual es legítimo que todos aspiremos a eso, sino que está preocupado en decir, necesitamos que nuestra planta, nuestro centro de trabajo, que producimos esto, que es para nosotros, pero es para el país. Y en ese sentido creo que sería muy importante, ustedes, ¿cuál es su apreciación de esto? Ok. Bueno, en este punto has tocado un tema muy interesante para nosotros. Tenemos en este momento una disyuntiva muy importante. En el instituto estamos en un debate con respecto al ingreso de becarios. En cuanto al ingreso de becarios, al parecer la nueva política que se está pensando tener es solamente aceptar licenciaturas solamente de licenciatura hacia arriba, licenciaturas, maestrías y doctorados. Pareciera en la lógica de la mejora académica que esto sería lo correcto, pero hay otra parte que no se ha observado claramente. Nosotros estamos enclavados en el Estado de México, en una zona rural, en la Marquesa, Estado de México. Llegan muchos muchachos de Tianguistengo, de los pueblos aledaños, y estos muchachos vienen de los tecnológicos que fueron creados en su momento por el Estado mexicano, precisamente en el Estado de México. Cuando llegan estos muchachos a querer hacer prácticas profesionales, servicio social, tesis de carrera técnica, pareciera que no son de una importancia con un cargo fuerte. Pero hay que pensar un poco en que estas personas, estos jóvenes, ahora con la nueva eslogan de becarios sí, sicarios no, estos jóvenes son las personas que han tenido la oportunidad de estudiar en el medio rural y que el instituto les dé la oportunidad de participar del conocimiento de todos estos investigadores que se han formado durante tantos años, son las personas que van a hacer que su ámbito social, su pueblo, su comunidad, su zona pueda enriquecerse y pueda hacerlas crecer con estos muchachos interesados en la ciencia
y que pueden darle a esas zonas o inclusive a las empresas que se encuentran en esa zona una posibilidad de desarrollo. Y yo creo que eso es muy importante, más que como instituto la calidad que nosotros queremos perseguir como una institución académica de alto renombre. Creo que tenemos un compromiso social con el pueblo de México en ese sentido. La otra parte con respecto a lo que es el personal dentro del instituto, desafortunadamente hemos tenido un problema que, bueno, se ha venido arrastrando y que al parecer declaraciones públicas en este gobierno pareciera que va a ser distinto con respecto a la subcontratación. Nosotros en este momento en el instituto, hay que recordar, no somos un instituto muy grande, somos alrededor de 580 trabajadores sindicalizados y tenemos 79 plazas vacantes que no se han querido cubrir, pero sí se ha tenido una política de cubrir los espacios o nuestra materia de trabajo con la subcontratación. Y la subcontratación, pues, ¿qué es lo que está pasando? Ya lo han escuchado ustedes en los medios, que la subcontratación lo que significa es no darle un futuro a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque se están desarrollando con contratos a 6 meses, contratos a 3 meses, y los dejan fuera del sector productivo, y esto pues lo único que está ocasionando es que estos jóvenes no puedan tener un proyecto de vida, y ese proyecto de vida es algo que nuestra institución podría dárselos, porque si estamos en la idea del cambio generacional o el recambio generacional, podría ser la ligadura entre el personal con experiencia que pronto tendrá que salir del instituto por razones naturales y las nuevas generaciones que vendrán a recibir toda la información y todos los conceptos que se tienen que dar. ¿Y por qué se está dando esta situación de subcontratación? Porque era una muy buena costumbre de los gobiernos anteriores. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que se ahorraban en aguinaldo, se ahorraban en vacaciones, se ahorraban en todos los derechos adquiridos en el contrato colectivo de trabajo, y lo único que hacen con los jóvenes es, valga la expresión, tenerlos como carne de cañón por el momento que dura la contratación y después dejarlos en la mayor indefensión laboral. Básicamente esa es una circunstancia que tenemos ahorita en el instituto, y esta va aunada a algo que como política del sindicato, que es algo con lo que estamos luchando, es que si el pueblo de México invierte en nosotros, debemos de devolver al pueblo de México lo que está invirtiendo en nosotros. Y lo que desafortunadamente estamos teniendo en este momento es que tenemos una área que es de un impacto social importante en el sector salud, y la institución ha hecho un contrato exclusivo con una empresa privada, que esa empresa privada recibe toda la producción del instituto y luego esa empresa la revende a nivel nacional. ¿Por qué? Porque nos han dicho que es mucho más económico el hacerlo de esta manera para el ININ, porque se evita cobranza, se evita distribución, se evita comercialización, pero la pregunta es, ¿y el pueblo de México por qué no puede recibirlo en el sector salud, este tipo de productos que tienen que ser vendidos ya después de un proceso de venta, compra-venta? Sí, bueno, aunado a esto, tenemos nosotros como sindicato, nuestro sindicato es, como siempre decimos, sui generis, es propositivo en la parte de ciencia, de tecnología, la cuestión académica, la cuestión que tiene que ver con las ciencias nucleares, y en ese sentido queremos, como nos los mandata la ley, pues es la parte fuerte del país en las cuestiones de aplicaciones y de innovación tecnológica en el área nuclear. Pero también nuestro sindicato se preocupa por el aspecto laboral. Entonces, en este sentido, cuando nosotros tenemos, hace algunos años que teníamos y seguimos teniendo muchos becarios, se les reclutaba inclusive para que siguieran. Algunos de ellos ya son muy buenos y excelentes investigadores.
algunos ya son investigadores nacionales y han salido precisamente de nuestros laboratorios bajo la guía de expertos en el tema. Cuando estos expertos se vayan, porque finalmente es una ley de vida, que tienen que retirarse, este conocimiento no se perdería. Pero con las nuevas políticas que se tienen de que a los becarios ya no se les va a dar cierto dinero, que se les dé apoyo y algunas otras cosas, entonces nosotros vamos a quedar desde un punto de vista de desarrollo interno y académico, pues cortados. ¿Por qué? Porque los muchachos que podían seguir esta carrera y este tipo de elementos académicos en el área nuclear, pues van a tener que buscarle por otro lado, porque aquí ya no van a ver ningún futuro. Entonces, el interés de nosotros, que nos platica Ricardo, es que nosotros debemos tener la gente que nos va sustituyendo en la cuestión académica, en la cuestión laboral, y tener precisamente un sindicato como el SUTIM que sea propositivo para este tipo de tareas, de apoyos. Como bien lo dijo el licenciado Ricardo, resulta que en este planteamiento, si nosotros dejamos trunco ese proceso, nosotros ya vamos a tener un futuro importante. ¿Por qué? Va a ser muy complicado poder renovar el conocimiento en esta área, porque esta área, como está en evolución y día a día tiene muchos cambios, va a ser difícil tener una trampita y un gap que nosotros no lo conozcamos y que podamos seguir sobre ello. Entonces es importante que el Estado mexicano voltee hacia nosotros y que vea que nosotros en verdad somos una propuesta para poder responder en cuestiones de potencia a la capacidad de carga de cualquier ciudad grande o de cualquier industria pesada. Y también nos tiene que ver como una propuesta en el cual el escenario de un ambiente limpio va a ser per se siempre dirigido por el desarrollo de los reactores nucleares. Y pues lamentablemente nos acercamos al final y tenemos que hacer otro corte y regresamos al último segmento de esta edición de Reloj Checador. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Bueno, voy a hablar menos porque creo que lo que nos tienen que decir los compañeros es bastante importante. Pero antes de dar pie a la pregunta, quisiera comentar que el compañero Carlos, también aparte de ser un excelente conductor, es un destacado sindicalista de muchos años en el SUTIM, cuya experiencia también es muy valiosa y ojalá que pudiera dar un comentario si nos da el tiempo, que yo espero que sí, porque así debe ser. Y la pregunta es la siguiente: sabemos que ustedes, como todos los sindicatos, bueno, los sindicatos que son reales, renuevan cada 2 años su contrato colectivo. Sin duda alguna, ustedes, como tienen un ejercicio público, pues van quizás a enfrentarse a lo que está sucediendo con muchos sindicatos del sector, que la primera vez dicen: no hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para esto, y cáganle como quieran. Pero ustedes, por lo que he escuchado, me parece que tienen 2 visiones: una, mejorar sus condiciones de vida y trabajo, y 2, mejorar el instituto. En ese sentido, pues creo que sería muy importante que ustedes nos dijeran, bueno, ¿qué es lo que están planteándose en estos aspectos, incluyendo el compañero Carlos? Bueno, de manera rápida y sucinta, los 3, Carlos, Ricardo y yo, pertenecemos a la comisión revisora que fue elegida por asamblea, por votación. Entonces tenemos la responsabilidad nosotros de llevar a buen término esta revisión contractual
y salarial. En este sentido, platicando con nuestro actual secretario general, hemos planteado que sí está bien un aumento salarial, pero lo que nosotros buscamos es que nuestro instituto se fortalezca, que nuestro instituto salga fortalecido en términos de proyectos de investigación, en términos de estudios de innovación tecnológica en el área, e inclusive para dar servicios de alto nivel desde la central de Laguna Verde a cualquier hospital. Y para eso nosotros requerimos, un planteamiento, como usted lo dice bien, licenciado, de una reconfiguración del instituto desde un punto de vista totalmente académico y de estructura. Pero por otro lado, nos interesa a nosotros que los muchachos, que los jóvenes empiecen a tomar la batuta, para lo cual requerimos que los becarios se queden y que los que vengan los preparemos bien. Y en este sentido van a faltar recursos. Y como usted bien lo dice, siempre nos escamotean de que no hay recursos, que era el peñismo, que ahora es la 4T. Vamos a ver bien por qué es necesario nuestro instituto y vamos a ver bien también cómo podemos llevar adelante la solución de los problemas nacionales. Entonces, en este sentido, sí estamos viendo la cuestión laboral, la cuestión salarial y el cambio de nuestro contrato colectivo para bien de los trabajadores. Pero lo fundamental, y lo vuelvo a repetir, es que debe salir fortalecido el instituto y sobre todo la cuestión de proyectos de innovación en tecnología nuclear. En este sentido, ya les platiqué un poco de la problemática que estamos atravesando, pero también algo que ha caracterizado a este sindicato es ser un sindicato propositivo. Hemos sido tan propositivos que nuestro contrato colectivo, ante este recambio generacional que hemos tenido frustrado, el propio sindicato ha metido en el contrato cláusulas en las cuales incentive la contratación de personal técnico, profesionista e investigadores. O sea, no estamos planteando aumentar la plantilla laboral administrativa que ha contribuido de manera significativa a la institución, pero nuestra tendencia es fortalecer nuestra materia de trabajo. En ese hecho, en una de nuestras cláusulas tenemos, en la dinámica que nos metieron los gobiernos anteriores de los ingresos propios, que por ley no los teníamos y que nos metieron a que teníamos que meter ingresos propios para completar la nómina, el instituto se ha caracterizado por algo. El año en que menos hemos crecido en ingresos propios ha sido el 12%. Imagínense una empresa privada que tenga ese crecimiento del 12%. Y en esa consecuencia, si tenemos la capacidad de generar estos ingresos, lo que pedimos a la administración del instituto fue que el 2% de esos ingresos propios se dedicaran a contratación. Y a contratación de ese tipo de personal. En esta revisión contractual, estamos pidiendo, tenemos una cláusula de productividad. Cuando nosotros logramos superar la meta durante 2 años, nos dan productividad, pero en un ciclo que se dio en la redacción por parte de la administración, el tercer año regularmente no tenemos productividad porque no alcanzamos la meta. Estamos pidiendo que ese año que no alcanzamos esa productividad y que no se reparte entre los trabajadores, ese importe que se consiga por ingresos propios por el 1.5 se reinvierta en el instituto. ¿Para qué? Para que nos dé la certidumbre de tener una mayor posibilidad de productividad el siguiente año y poder ser un instituto que le deje algo al pueblo de México. ¿Por qué vamos en el ámbito laboral, a esta contratación? Como dijo la secretaria de Trabajo, la subcontratación se tiene que ir del instituto. ¿Por qué? Porque como sindicato tenemos el principio de que los trabajadores deben de estar en condiciones adecuadas. Y la figura de subcontratación no es una figura que debamos seguir reproduciendo. Y si en este momento el gobierno federal tiene esa política, o al menos expresa esa política, vamos a exigir a Presidencia que efectivamente no haya subcontratación en la empresa pública, en el instituto, que es una empresa
de la Administración Pública Federal. Y los dos últimos puntos que son importantes en esta revisión es que desde el 2014 ningún trabajador del instituto le han sido reconocidos sus méritos en el trabajo. Y entonces a esto ha tenido un congelamiento. No ha sido contratado ninguna de las 79 plazas que tenemos en resguardo. Y la seguridad social nos la han dividido en dos conceptos que deberían de estar en uno solo. Este sindicato ha dicho sí a la austeridad, pero no a costa de los trabajadores. Bueno, ya el licenciado me está forzando a pasar del otro lado. Caemos en la provocación. Y tal vez sería interesante señalar, ya se dijo, no somos un sindicato como cualquier otro. De entrada, una característica, y es algo que hace muy especial al sindicato, es que agrupa a trabajadores de todos los niveles. Desde los compañeros manuales, desde compañeros mecánicos, paileros, desde compañeros administrativos, mensajeros, por ejemplo, hasta investigadores, doctores en ciencias, como el doctor, expertos reconocidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica como expertos en cierto campo del conocimiento nuclear. Esa gama tan amplia de trabajadores que agrupa el sindicato es lo que le permite tener una visión muy completa de la industria. Yo diría en algunos momentos una visión más completa que algunos administradores. Y en contrario a lo que señalan muchos medios de difusión, los grandes medios masivos, de que los sindicatos son obstáculos para el desarrollo, de que los sindicatos defienden a los trabajadores con problemas, por decirlo de una manera leve, etc. Lo que busca este sindicato, como ya se ha señalado, es fortalecer al instituto siempre y cuando, o tomando en consideración que no se puede tener un instituto de investigación fuerte, no se puede hacer ciencia si no se respetan al mismo tiempo todos los derechos de todos los trabajadores. Creo que en pocas palabras son algunos de los elementos que hacen diferente a este sindicato, y por eso creemos que la revisión contractual pues no es una ocasión en que se siente los patrones y los trabajadores piden más salario, ya, no. Sí se pide más salario, pero además se pide mejores condiciones para trabajar. Claro, sí, claro. Sería... Pues sin duda, esto me queda hacerles una cordial invitación a quien nos hace el favor de vernos y escucharnos. Me parece que debemos reflexionar sobre la importancia de lo que nos han presentado hoy nuestros invitados, pero sobre todo que participemos, que hagamos como una exigencia a las distintas esferas del gobierno, tanto el legislativo, el judicial y el ejecutivo, a que es necesario que fortalezcamos una institución como esta. Segunda, pues de verdad, una felicitación a ustedes como integrantes de un sindicato que se preocupa por situaciones que muchos otros sindicatos no ven ni vislumbran, que es el fortalecer una institución para servir al pueblo. Y tercero, hacemos un exhorto y un reclamo al gobierno federal para que asuma su obligación que tiene, independientemente del desastre en que se quedó este país cuando asumieron el poder la nueva representación, pero nos parece que tiene una obligación primaria. No solamente es necesario fortalecer la industria petrolera, no solamente es necesario fortalecer la industria eléctrica, sino un sector que confluye tanto en el energético como en el de salud. Y de verdad que es algo que esperemos que podamos tener un programa en el que ustedes nos den a conocer sus logros, porque seguramente los van a tener. Y para terminar, hace 2 o 3 programas decíamos que el INIFAP y el INCA no son responsabilidad únicamente de sus trabajadores. Los temas de la investigación y de la capacitación en el campo deben interesar a todos los mexicanos.
En una emisión anterior decíamos que la problemática del Instituto de Cancerología, el de Cardiología, etcétera, no es un problema nada más de los pacientes que acuden o de los trabajadores de estas instituciones, sino un problema del país. Coincidirán los invitados en que la problemática del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y en general de las instituciones de investigación de nuestro país no es un problema, no es un tema que ataña únicamente a los trabajadores del ININ, a los afiliados del INFOTIN, sino que debiera ser un tema de interés de todos los mexicanos. Pues les damos 30 segundos para un mensaje final. Les agradezco mucho la invitación y por supuesto seguiremos apoyándonos. Gracias. Muchas gracias por la invitación y no dejen de seguir el proceso de nuestra revisión y ojalá, como nos dio la invitación, podamos estar con ustedes a darles buenas noticias. Pues fue todo por hoy y los esperamos en las siguientes emisiones de Reloj Checador en Cananea TV, porque recordemos el lema, en Cananea TV, porque la lucha sigue.